Ay, poco se oye. ¿Se escucha? Sí, que se escucha. Bien. La anterior clase terminamos con la balanza de ley, que es el momento en que, terminamos con todo lo que tiene que ver con la caracterización, ¿no? Lo que en otras palabras se llama el diseño conceptual que uno hace cuando quiere encarar un proyecto de ríos. Ahora vamos a entrar a los componentes de la hidráulica. Un momentito. ¿Me confirman si ven la pantalla? Se ve, ingeniero. Perfecto. Vamos a ver que no estamos muy lejos. A ver, ustedes conocen la hidráulica clásica. En el fondo podemos utilizar las ecuaciones de la hidráulica clásica, pero lo importante es saber cuándo y sobre todo conocer las limitaciones. No les digo que no pueden utilizar, pero para determinadas condiciones. Pero lo más importante es que sepan sus limitaciones cuando ustedes aplican la teoría clásica con respecto a la que tiene que ver con un río. Ya hemos dicho varias veces, la diferencia con hidráulica del río es que es una combinación de transporte de sedimentos, es decir, erosión de posesión. Esa erosión de posesión da lugar a cambios en el río, en términos de sección, pendiente, etc. Y por otro lado hay que estar permanentemente conscientes de que son cambios no permanentes, ¿no? Es decir, no es algo que permanece ni en el tiempo ni en el espacio. Sin embargo, un río sigue siendo un canal abierto, ¿no? Es decir, si ustedes tienen, eso es lo que han visto en la hidráulica clásica, el río, por más diferente que sea su sección, sigue siendo un canal abierto. Por lo tanto, los principios y ecuaciones de canales no prismáticos se emplean. Es decir, la ecuación de continuidad sigue siendo válida, la ecuación de la energía sigue siendo válida, la ecuación del momentum sigue siendo válida. Entonces son los mismos principios y ecuaciones que rigen para ambos, los que valen también, bueno, que los que rige para canales que ustedes han visto no prismáticos, porque finalmente un río es un conjunto de canalitos prismáticos, no prismáticos. Lo importante es eso. Por lo tanto, así como es un canal abierto, nos interesa conocer en la condición de superficie libre las mismas variables que nosotros sabemos determinar en la hidráulica clásica. Es decir, nos interesa conocer la profundidad de escurrimiento en un río. Con la profundidad de escurrimiento podemos determinar el área. Con el área podemos determinar el radio hidráulico. A partir de estos parámetros podemos determinar la pendiente, la velocidad. O si tenemos la velocidad, queremos saber cuál es la pendiente, es decir, los mismos parámetros que en todo escurrimiento a superficie libre nos interesa. Nuevamente, al ser un canal abierto, nosotros, bajo un régimen permanente o no permanente, también podemos, aquí si vienen, determinar el flujo uniforme, gradualmente variado y rápidamente variado.
Podemos determinar un flujo permanente en un río si hacemos por pasos de tiempo. Tenemos un hidrograma, vamos por pasos de tiempo y podemos trabajar también con un flujo no permanente. La única diferencia es, como siempre hemos dicho, hacemos un delta T y en este delta T lo consideramos permanente. Y en ese delta T podemos tener un flujo uniforme, que significa que las variables estas no varían con X. Un flujo gradualmente variado y rápidamente variado que tiene que ver con la pendiente. Entonces son los mismos regímenes que nosotros encontramos. Inclusive podemos ir un poco más arriba y podemos hablar del régimen turbulento, que va a depender del Reynolds, laminar y transición. Pero ahí vamos a ir viendo las diferencias, ¿sí? Pero como ustedes ven, la hidráulica del flujo en aguas es la misma, solamente que adecuado a las condiciones en este caso. ¿Dónde está una de las grandes diferencias? Aquí. Que tenemos un lecho movible. A diferencia de este canal que hasta ahora nosotros hemos visto, ponemos n igual constante. Por lo tanto, el lecho, un río o un canal que hasta ahora hemos visto siempre es el mismo. En el caso de un río, como tenemos transporte de sedimentos, esto va a cambiar. Esa es la única diferencia. Todo lo demás rigen las mismas ecuaciones, salvo cuando se genera esta situación. Pero vamos a ver que sí es posible aplicar. Vamos a ir primero a un parámetro que es muy importante en los ríos, que es la distribución del esfuerzo de corte, ¿no? Cuando hablamos de un río, lo que nos interesa a nosotros mucho es lo que está pasando acá abajo, a nivel del lecho, porque aquí están los sedimentos, ¿no? Pues, ¿qué es el esfuerzo de corte? Vamos a utilizar algunas hipótesis. Cuando hablamos esfuerzo de corte, significa que es una fuerza dividido por un área. Entonces hacemos un volumen de control. Aquí tenemos el flujo, aquí tenemos la distribución hidrostática de presiones, este es el volumen de control. Acá tenemos la distribución hidrostática de presiones. Vamos a tomar unas hipótesis, vamos a asumir un flujo permanente. ¿Eso qué significa? Que la pendiente del terreno es igual a la pendiente de energía y es igual a la pendiente de el perfil de superficie de agua. Y estamos hablando de un flujo bidimensional. ¿Qué hacemos? Un diagrama de cuerpo libre, donde tenemos un peso del agua y tenemos una componente en X. Y lo que nos interesa es justamente determinar el esfuerzo de corte que tiene, en este caso, el río. Y por ello vamos a conocer el esfuerzo de corte a una distancia z. Entonces, si queremos a z, esto es d menos z, esta es la profundidad, y el esfuerzo de corte a una distancia z. Entonces es el diagrama de cuerpo libre. El volumen de control, ya sabemos las fuerzas en dirección X, presión hidrostática, esfuerzo de corte y peso en componente. Si nosotros hacemos la ecuación del equilibrio, la ecuación de equilibrio, nos va a dar esta expresión.
nos dice que la distribución del esfuerzo de corte es también lineal. ¿Se fijan? Si vamos acá, la distribución del esfuerzo de corte de este tau de z también va a ser lineal, es decir, va a ser de esta forma. El esfuerzo de corte a una distancia z. Y está dada por gamma, peso específico del agua, d menos z, es decir, para z igual 0 es d, y la pendiente del lecho del río. Pero aquí viene una caracterización que nos interesa a nosotros. Cuando hablamos de sedimentos, transporte, ¿dónde nos interesa conocer este esfuerzo? Nos interesa conocer en el lecho. Porque aquí están las partículas, aquí es donde está el sedimento. Podríamos determinar, al igual que lo hacemos para la velocidad media, para la velocidad media, más o menos ustedes saben que está a 2/3 de la base, ¿no? Cuando tenemos, si hacemos esta es la distribución de las velocidades. Generalmente no trabajamos con la velocidad máxima que está acá arriba, trabajamos con la velocidad media que está acá, más o menos, como decía, a los 2/3. ¿Y qué hacemos para obtener esto? Integramos esta ecuación con respecto a encontrar su centro de gravedad. Mientras que en el caso del esfuerzo de corte, integramos, pero para conocer el equivalente en el nivel de lecho. Y eso es lo que hacemos. Y al integrar, tenemos esta ecuación que se llama el esfuerzo de corte promedio a nivel del lecho. O la fuerza atractiva, que también a veces se llama. Si ustedes ven este esfuerzo de corte a nivel del lecho, este es un acuerdo internacional a nivel de nomenclatura. Cuando ustedes encuentran un tau, un esfuerzo con un valor, un subíndice 0, estamos hablando del esfuerzo de corte a nivel de lecho. Esa es la convención. No es el esfuerzo de corte promedio. No es dónde está el promedio de esto en el centro de gravedad, sino cuál es el equivalente aquí a nivel del lecho, y ese es este. Miren por qué está dado. Por el gamma, que es el peso específico del agua, el radio hidráulico y la pendiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema tan común que nos dan de dato el caudal, nos dan de dato la sección, por lo tanto tenemos el ancho del río. Lo voy a llevar a algo práctico. Nos dan la rugosidad y nos dan la pendiente. ¿Qué podemos hacer? Determinamos por Manning, voy a decir, la profundidad de escurrimiento. Con la profundidad de escurrimiento determinamos el radio hidráulico. Entonces tenemos gamma, tenemos radio hidráulico, tenemos la pendiente y podemos determinar el esfuerzo de corte a nivel del lecho. Ojo. Entonces el esfuerzo de corte a nivel del lecho es una propiedad hidráulica del río. ¿Por qué? Porque está dada por sus componentes hidráulicos, profundidad de escurrimiento. Claro que después vamos a ver cómo determinar esta profundidad de escurrimiento a diferencia de un canal en un río. Entonces, este es un parámetro que no se les tiene que olvidar. Esfuerzo de corte a nivel de lecho. Y cuando pasamos a ríos, van a ver ustedes que a veces hay una simplificación en que dice que el esfuerzo de corte es igual a gamma, ojo, miren, profundidad de escurrimiento y pendiente. ¿Por qué? Porque en general es muy difícil encontrar como
a diferencia de la hidráulica clásica, que si ustedes tienen el ancho de canal 1 metro, más o menos la altura también es un 0,80, algo así. En ríos en general tenemos ríos donde el ancho con respecto a la profundidad de escurrimiento no está pues alrededor, la relación es alrededor de 1. En general tenemos, las diferencias son, mientras menor pendiente, por ejemplo, tiene un río, esta relación es cada vez mayor. Tenemos ríos muy anchos con profundidades en términos relativos pequeñas. Por decirte, si tenemos un río de 300 metros de ancho, estas profundidades en general son 4, 5, 6 metros. ¿Eh? Entonces, esto es algo que la relación B, altura, es de 1 hasta de 2 hasta de 3 órdenes de magnitud. Y cuando nosotros vamos al radio hidráulico, es decir, cuando calculamos el radio hidráulico, y vamos a hacer, ¿qué es el radio hidráulico? Es el área, que es B por D, dividido por B más A. B más, perdón, 2 veces D. Sacamos B, perdón, y nos va a quedar D dividido entre 1, digamos, obviamente B, y vamos a quedar 1 más 2 veces D dividido entre B. Entonces estos se van y al final nos queda D dividido entre 1 más 2 D dividido entre B. Si esta relación tiende a hacerse muy pequeña, entonces el radio hidráulico es más o menos la profundidad de escurrimiento. Y esto es lo que usualmente pasa en ríos, que esta relación es entre 1 y 2 órdenes de magnitud. Y por eso ustedes van a encontrar que a veces en los libros dice el esfuerzo de corte a nivel del lecho para canales es gamma R radio hidráulico pendiente y para ríos les va a decir que es gamma profundidad de escurrimiento por la pendiente. Pero esto es por esta razón. Ojo, pueden utilizar, pero hagan una verificación. Muchas veces en torrentes, sobre todo en torrentes de mucha pendiente, siempre estamos por este orden de magnitud. A veces tenemos un ancho de 30 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuánto es eso? 5, estamos del orden de 6 veces no estamos en el orden de magnitud. En estos casos, sobre todo en ríos de pendiente muy fuerte, tienen nomás que calcular el radio hidráulico para determinar la fuerza tractiva. Ahora, no se olviden, aquí hemos hecho una suposición. Hemos hecho una suposición de flujo permanente, etc. Pero en un río esto puede ser mucho mayor, dependiendo de qué. Tau representa el esfuerzo de corte. Sin embargo, nosotros tenemos variaciones de caudal. Aumenta, ahí tiene un incremental en el esfuerzo de corte. En los ríos tiene mucho efecto el viento. No se olviden que si tenemos un viento en dirección contraria, inmediatamente se produce un oleaje. Tiene un efecto incremental. La variación en la altura, tiene, miren, hasta 8%. Inclusive, dependiendo en casos extremos, hasta el 50%.
Es decir, si ustedes calculan en un río un esfuerzo de corte con estas hipótesis, obviamente en terreno se van a dar cuenta de cuánto más tienen que incrementar en función a estos elementos. Y aquí viene un pequeño ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Porque no todos tienen claro. Vamos a hacer un quiz muy simple, ¿no? Un momentito, vamos a leer el Jamboard. Bien. Vamos a hacer bien simple la cosa. A ver. Vamos a... Ahí, un río canalizado. ¿Ah? Por lo tanto, aquí hay un puente. Ese es un puente. Inge, no se ve la presentación. Ah, disculpen, tengo que compartir, que soy tontito. Una pestaña, el Jamboard. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, Inge. Bien, este es el río Rocha, vamos a asumir, ¿ya? Ustedes saben que el río Rocha, vamos a asumir que está canalizado. Bueno, hay partes, ya. Estas son las paredes. Rectangular, ¿ya? Esta es la losa de un puente. ¿Ah? Bien. A ver. ¿Cuánto será más o menos el ancho? 50 metros. 30 metros, ¿cuánto eligen? ¿Aló? Pongamos 30 metros. ¿Ya? Una rugosidad de 0.008. Vamos a estimar eso. A ver, déme un momentito. Vamos a... Creo que tengo por acá rugosidades. Lo apoyé. Un momentico. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, vamos a ver. ¿Qué pendiente le ponemos? ¿Tendrá el río Rocha? Ah, no, este es muy pequeño, ¿no? Vamos a poner una pendiente de... Aquí, una pendiente de 0.018. Y aquí uno 0.0, ¿cuánto? ¿2? A ver, vamos a ver. 0.008, 0.02, 30. A ver.
600. Ujú. Tipo. Ya, vamos a hacer no, mucho eso. Bueno, vamos a hacer eso. Y aquí y esta altura vamos a hacer, a ver. Un ratito. 6 por 6, 36 dividido entre... Ya. Un ratito, 36. Un ratito. Otro. 3 metros, ¿ya? Y un caudal de, a ver, vamos a ver, 400 metros cúbicos por segundo. A ver, vamos a ver un ratico. Ahora sí. Un momentito. 0 punto. 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 30. 400. Uy, no importa. Listo. Entonces, ¿está claro? Tenemos un canal, es el río Rocha, 30 metros, que es más o menos el ancho, pendiente 0.008, rugosidad 0.02, aquí la altura es 3 metros y el caudal. La pregunta es, ¿el agua pasa sobre el puente? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende la pregunta? ¿Aló? Sí, dije, Muy bien. Vamos a hacer una tarea. Ya saben, el quiz. Aquí esto nos va a servir para explicar muchas cosas. La pregunta es una frase simplemente. El agua pasa sobre el puente y la respuesta es, pues, hay dos opciones. Sí, y obviamente la opción 2 es nada más que no. Entonces, fecha de entrega, hoy día lunes, la hora son hasta las 6:05. Sería 18:05. Tiene unos 5 minutos más o menos. Listo. ¿Está claro? ¿Aló? Entonces la pregunta quiero saber, ahí está en el Classroom, está como tarea. Esos son los datos y ustedes quieren que me digan si el agua pasa o no pasa por sobre el puente. ¿Ya? Bien. En 5 minutos. Todos tienen que responder. Y al azar vamos a elegir a unos 2 o 3 que nos den la respuesta.
5 minutos.
¿Listo? A ver, vamos a determinar. A ver. Un momentito. Entonces, ¿ya has resuelto? A ver. Siete solamente. ¿Qué dices? A ver. No, dice Álvaro Jesús Apasa. Ay, ahora, ¿cuál es este? No. Listo. A ver. Chayán. No pasa también, dice. Enzi Condori. Sí pasa. Aquí dice que Henry Condori sí pasa. ¿Verdad? José Antonio Vallejos Mejía. Dice, a ver, ¿qué es esto? La respuesta, miren, les voy a dar un consejo. Aquí, ¿qué dice la pregunta? Dice, si vamos, instrucciones, dice, ¿el agua pasa sobre el puente, sí o no? La respuesta es simplemente o sí o no. ¿Ya? Daniel Pedro dice sí, los demás dicen no, Gary Jesús Granados sí, Marilyn sí, y Yamil Belén sí. Y cuando entramos, no lo estoy diciendo que está mal, ¿no? Si acaso, sino que, por ejemplo, José, no sé si está, José Vallejos. José Jason Valderrama. Ah, dice sí, ya, perfecto. No, está bien, dice sí. Después José Vallejos. ¿Cuál es su respuesta? No sé. Sí, Inge, sí pasa. Sí pasa, dice, ¿no? ¿Y cómo puedo ver esto más grande? Ah, ya. Ujú. El agua pasa, dice, velocidad es 1 partido por n. Pero ¿por qué usted está poniendo 700 de caudal, pero no es 300 no va a ser caudal? ¿De dónde ha sacado 900? ¿Ves? Me ha cambiado el problema, ¿se da cuenta? Entonces, aquí usted ha trabajado con 900, ¿eh? ¿Aló? Inge, el dato que nos ha dado, yo creí que era el caudal de 900 metros cúbicos sobre segundo. No, el caudal está, pero ahí, pues dice ahí, 400. Entonces no Ah, pasa, Inge. no pasa, dice. Vamos a ver. Rodrigo Montaño, 15, los que alguien se ha confundido y ha pasado, ha hecho con 900. Aquí, Rodrigo Ponce Montaño, no hay respuesta. ¿Qué ha pasado? William Albino, tampoco hay respuesta, o está del otro lado. En el comentario está ingeniero, no pasa. Ya. A ver, Sí, el video. un momentito. A ver, hay, a ver, vamos a ir de arriba abajo. Dice Daniel Pedro Vargas Torrico, dice que sí pasa. A ver, ¿por qué? Bueno, usted ya sabe el problema, ¿no? A ver, vamos a ir a Gary Jesús Granados. ¿Usted ya llevó ríos? ¿No llevó ríos? Primera vez, Inge. Ya, a ver, ¿por qué dice que pasa?
Porque lleva un caudal bastante elevado y la altura del canal es bastante pequeña. Esa fue mi análisis. Ah, ya. Por eso hizo un análisis cualitativo entonces. Sí, ¿Sí? Ya, José Antonio Vallejos, ¿qué dijo que sí? Sí, yo digo que no pasa, Inge. Aquí dice sí. Bueno, es que me confundí con el caudal, Inge, creí que eran Ah, 900 metros cúbicos al segundo. ya. Marilyn Vargas dice que sí. Buenas tardes, hijos. Buenas tardes, Inge. Dígame, ¿por qué cree que pasa? El mismo análisis que mi compañero Gary. Ya. Pero usted analizó con 400 metros cúbicos, ¿eh? No Con con 900. 900. Ah, 900. ¿Y si fuera igual 400? ¿Y si fuera 400? Oiga, pero mi 400 no se ve 9, así no me acusen, ¿ah? Está tan clarito aquí, ¿eh? ¿O no? Miren, el 9 es así, pues. El 4 es así. Miren, está igualito, ¿eh? Ya, pues no importa. Entonces, usted, Yamila, hizo pensando que era 900, ¿eh? ¿Aló? Ingeniero. ¿Dónde anda Yamila? Usted hizo con... Ah, usted Yamila, perdón, Yamila Belén, ¿por qué dice que sí? Inge, yo lo analicé como canal ¿Ya? y me está saliendo una altura superior para ese caudal, entonces por eso digo que sí pasa. ¿Ya? ¿Qué altura le salió? Inge directo metí a la fórmula para ver qué caudal me daba. ¿Pero con qué caudal? ¿Con 400 o con 900? Con 400. Ah, entonces aquí está Yamila, no se me escapa, ahorita le pregunto. La otra que dijo, Jason Valderrama dijo que sí también. Trabajó con... ¿Cuál es su... Jason? Ah, Jason, usted utilizó, perdón, 900. Ya está bien, 900, pero el caudal era 400. Y si fuera 400, ¿retira su sí? No pasa, perfecto, ya. Neisy. Ah, no, perdón, Neisy dijo que sí. Y finalmente, ¿quién más dijo que sí? Nadie más, ya. De los que dijeron que sí, usted, Daniel Pedro Vargas, ¿por qué dice que sí? ¿O no está Daniel Pedro? Parece que no está. ¿Daniel Pedro Vargas está? Bueno. A ver, Marilyn Vargas, ¿usted trabajó con 400 o con 900? ¿Cuál pensó? Con 900, Inge. Ya, la que hizo cálculos fue Neisy, ¿sí? O no, perdón. ¿Quién hizo cálculos? ¿Yamila? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces a ver, vamos a hacer eso. Esta vez uno puede tener una cierta impresión. Pero, si hacemos los cálculos, Yamila, usted me va siguiendo, ha tomado una pendiente de 0.008. Sí, ingeniero. Perfecto. Ha tomado un coeficiente Manning de 0.02. Sí. Bien. Ha tomado un ancho de 30. Sí, también. Y ha tomado un caudal de 400. 400 ya. Yo he hecho lo mismo y me da una profundidad de escurrimiento. ¿A cuánto usted le da? Inge, yo directo calculé caudal. Con 3 metros me salía un caudal de 8. Entonces ya con eso me dijo que ¿Con 3 metros cuánto le da el caudal? de 8.24. No, pero con 3 metros no puede ser. 8 puntos, no, porque decir caudales de 400 metros. No, a ver, ¿cómo?
Usted calculó el máximo caudal que podría llevar, ¿sí? Sí, ¿Y cuánto le da? por eso me sale 8.24. No, pero no puede ser 8.8 metros cúbicos. Sí, No, es que, Creo que esa es la velocidad, Inge. Que sale. ¿qué? La velocidad sale a 8.23 metros sobre segundo, con los datos Pero- que nos... Pero ¿para qué caudal? Para, bueno, a ver, simplemente No, por a ver. Manning hemos calculado con la base, la altura, la pendiente, y ahí sale la velocidad 8.23. Ah, discúlpenme, pero la velocidad es 1 dividido entre n radio hidráulico a la 2/3 S a la 1/2, ¿sí? Y aquí, si ustedes trabajan con lo que despejan es una altura de escurrimiento. Y esa altura de escurrimiento les da 2.026 metros. Entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes han hecho. Ingeniero, yo he hecho igual que usted, me ha salido 2.026 metros para el caudal de 400. Y si utilizamos el caudal máximo sería 741 metros cúbicos sobre segundo aproximadamente, ingeniero. Pero aquí, no, es que eso, es que es... La pregunta era bien clara. ¿Pasa por encima o no pasa por encima? No pasa, ingeniero. ¿Todos están de acuerdo en que no pasa? Sí, Sí, Inge. Muy bien. Ahora vamos a ir a un análisis, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que determinar es la energía, ¿ya? La ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? Z más P dividido entre gamma más V al cuadrado dividido entre 2G. ¿Ya? Aquí tenemos que la profundidad de escurrimiento es 2 metros. El que ha seguido los cálculos puede determinar que la velocidad es 6.6, 6.58, ¿está bien? Metros por segundo. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Quién ha hecho el cálculo? ¿Aló? ¿Están o no están en clases? Estamos Sí, sin ingeniero, porque sí, correcto. ¿Cuánto le da la velocidad a la que ha hecho? 6.581. Ya, Está bien, ingeniero. 6.5. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuánto es Z? Si tomamos de forma relativa, Z es 0. ¿Ya? De aquí. ¿Cuánto es P partido dividido por gamma? ¿Cuánto es? ¿Aló? ¿Cuánto es P dividido entre gamma? ¿Aló, aló? Vamos. 0, ingeniero. ¿Cuánto es P? ¿Qué significa? ¿Qué es la ecuación de la energía? Es energía potencial más energía cinética. P partido por gamma es 2.026, no se olviden. Esta es la altura de escurrimiento y esta es la altura de velocidad. ¿Cuánto es la altura de velocidad? Vamos a hacer un cálculo. 6.58 al cuadrado dividido por 2 por 9.81. ¿Cuánto es eso? A ver, 6.58. 58 por 2.21. 58.
igual, dividido entre 2, igual, dividido entre 9.81, igual, 2.21. Esto es 2.21. Por lo tanto, ¿cuánto es la energía? 4.23, ¿sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Y cuánto es la altura? ¿3 metros? La pregunta es, ¿pasa o no pasa el agua por encima? No pasa, ingeniero. ¿Por qué no pasa si está saliendo aquí 4.23 metros? Lo que pasa es que esta energía de velocidad es como si en un instante exacto le pusiéramos una barrera y el choque que va a hacer el agua va a alcanzar los 4.23 metros. No es que le vamos a poner una barrera. En algún instante esto se expresa físicamente, es decir, cuando ustedes tienen el agua y de repente hay un oleaje así, ¿ya? Esta alturita exactamente es esta. Ojo, esto existe físicamente, ¿eh? Obviamente para esta velocidad este va a ser algo muy turbulento y va a existir y se va a rebalsar, ojo. Este es un error que yo no sé por qué no les explican bien en hidráulica que esta altura de velocidad sí existe físicamente. Y es parte de la turbulencia. Cuando ustedes ven un río, por ejemplo, y tienen un oleaje, sobre todo cuando estamos con estas pendientes, con estas velocidades, no necesitamos poner... Si usted le va a poner una barrera, es diferente. Ahí en el río, ojo, lo que tenemos es la curva de histéresis, que para el caudal de ascensión tenemos una altura y cuando estamos en recesión tenemos una altura mayor. Pero ese es un efecto, lo que se llama el backwater effect, es decir, el remanso. Y esto no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Cuando ustedes tienen que comparar en hidráulica, tienen que comparar energías. Estas tres cosas existen físicamente en un perfil de superficie de agua. El Z existe porque es el nivel. La altura de presión es, ¿cuál es? Es la altura de agua. Esto es D, ¿eh? Porque esa es la altura de presión. Y esta es la altura de velocidad. Y si quiero entre dos puntos, obviamente tengo que incorporar la fricción, ¿eh? Que son las pérdidas por fricción con las cuales el río tiene que vencer esta fricción para poder seguir escurriendo. Pero ojo, les digo, si ustedes dicen eso, calcularon, pusieron su puente y después el agua pasa por encima y dicen, ¿por qué será? Ojo, este es un error muy común. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, Entonces, cuando ustedes calculen agua, imagínense están en un río y además durante este proceso de erosión, socavación, va a haber un momento, ojo, cuando ustedes tienen un río, de repente ustedes pasó la crecida y vuelven a encontrar al río en el mismo nivel, ¿eh? Ojo, hay que analizar que hubo en el proceso de ascensión, puede haber una erosión. Imagínense que este puente tenía una pila. Entonces, su fundación tiene que estar, esta es la profundidad de erosión, ¿eh? Ustedes tendrán que fundar más abajo de la profundidad de erosión. 2 metros, ya, ahí abajo. Pero también durante el proceso puede haber sedimentación. Imagínense que sedimenta 1 metro. Entonces tengo que aumentarle a esto 1 metro más, 5.23.
¿Por qué? Porque este río, cuando se produzca esta sedimentación, va a generar 4 metros, 4.23 entre lo que es lo normal, pero en algún momento se va a dar esa altura adicional debido a la turbulencia de la velocidad. Pero si además hay una deposición, el nivel va a subir. Entonces voy a tener 5.23. Y si le doy alguna incertidumbre, tendré que poner mi puente a 6 metros. Entonces el agua va a pasar por encima, si este puente ya existe. Ojo, no se olviden de esto. Esta altura de velocidad, otra vez les digo, existe. Y cuando ustedes quieran, ojo, si tienen dos afluentes, ustedes pueden tener aquí un río muy grande, el río Rocha, voy a decir, este río Rocha. Y aquí tiene una torrentera, una de las torrenteras. Por supuesto, tiene un caudal mayor, tiene un ancho mayor, y viene la torrentera, pero no se olviden que la torrentera, por su pendiente, por todo, tiene una energía. Calculo la energía, Z, P partido por profundidad. No se olviden que en estos torrentes las velocidades son altísimas. Aquí me está saliendo una energía de 4.23. ¿Sí? Yo puedo tener este río muy ancho con respecto a la torrentera, ¿sí? Y aquí me puede, digamos, tendrá una velocidad de 2 metros y eso tendrá una altura de 1.5 metros. 2 al cuadrado es 4 dividido entre 20. 2 por 2 son 20 centímetros. 1.5, 1.7 metros va a ser su energía. Frente a un torrente que va a tener 3 metros de energía. Entonces, cuando los dos se encuentren, ¿quién le gana a quién? Voy a ponerlo así en términos burdos. Este riecito le va a ganar al río Rocha. Y este riecito, al ganarle, ¿qué va a generar? Un efecto de remanso. Por lo tanto, la inundación es producto del remanso del río Rocha. Mientras que si es al revés, si la energía del río Rocha es mayor que de este torrente, va a haber una inundación, pero ustedes van a ver que la inundación no es por desborde del río Rocha, sino es por desborde de este tributario, porque el río Rocha tiene más energía. Aquí lo que se comparan son energías. No significa que porque el río Rocha tiene más altura y este tiene menos altura, no, por favor, esto es lo que tienen que calcular. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Está claro. Ingeniero. Dígame, ¿y en hidráulica no les dicen eso? ¿O no se acuerdan? Inge, solo calculamos velocidades, pero la verdad que yo puedo decir gracias, Inge, aprendí mucho hoy día. Eso es muy importante, muy importante. Y lo que les decía, por ejemplo, cuando ustedes están, y después el río puede pasar y puede estar en el mismo nivel, pero su piel la piel está echada, la losa caída, qué raro, dicen, ¿por qué se ha caído? Entonces hay que imaginarse, por eso les decía, ¿cuál es el modelo conceptual? Es este. Hay un momento en que erosiona, hay un momento en que vuelve a la curva de recesión. No se olvide, cuando estamos en la curva de recesión, ascensión en la recesión, se produce el efecto de remanso. Al producir el efecto de remanso, el río trata de evitar perder la altura, entonces disminuye su velocidad y lo que erosionó lo va a depositar. Y por efecto del backwater effect va a depositar inclusive un poco más. Y cuando ya esté bajando otra vez, ahí va esta sedimentación puede ser lavada. Y vuelve a ser la misma, pero ya se cayó el puente y todo. Entonces aquí están las explicaciones. E imagínense que además ustedes tienen
una cuenca, no sé, o un lugar en que les trae, por ejemplo, troncas de 50 centímetros de ancho. ¿Ah? Pucha, acá tengo que además del metro de sedimentación, 5,23, tengo que sumarle 0,5 de la tronca, porque la tronca, ¿qué va a hacer? Va a golpear contra la losa. Imagínense un montón de troncas a esta velocidad. ¿Cuál es la energía? Un medio masa por velocidad al cuadrado. Un tronco de, no sé, 20 metros. ¿Cuánto pesa? Tremendo golpe. ¿Eh? Puede echar abajo a la losa. Ahí tengo que 4,23, 5,23, 5,73. Bueno, tengo que calcular un borde libre. 1 metro, 6,73. Ya, a 7 metros de esta base tengo que ponerlo en río. ¿No? Y resulta que tengo solamente 3 metros. Eso es. Por eso es que es muy importante hacer el modelo conceptual, conocer el río, etcétera, ¿no? Bien, vamos a seguir. ¿Me confirman si se ve la...? Se ve, ingeniero. Listo. Entonces, ya hemos visto a esas variaciones, que esto, ojo, ustedes solamente van a ser los únicos que pueden decir en qué porcentaje más creen, pero todo aquello que puedan calcular como hemos hecho ahora, calcúlenlo. Bien, ahora, algo importante, perdón. Entonces, ya sabemos el esfuerzo de corte, no se van a olvidar nunca en todo. La base para la hidráulica de ríos es el esfuerzo de corte. Bien. Ahora vamos a entrar a hacer un análisis de las fórmulas de flujo uniforme, que es a lo que nosotros primero vamos a recurrir. Y vamos a aprender a leer una fórmula de flujo uniforme. ¿Por qué se caracteriza una fórmula de flujo uniforme? Primero, asumimos una hipótesis, ¿sí? Cuando es fórmula de flujo uniforme, ¿qué significa? ¿Cuál es la base? Que el canal es artificial, Inge. Ya, está bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya. No, descartar otra vez. Ya. Cuando decimos flujo uniforme, ¿qué significa? Que todos los parámetros son independientes de ¿qué? De la distancia X, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente del terreno es igual a la pendiente de la superficie libre y es igual a la pendiente de la energía. Tenemos, esa es la pendiente del terreno, esta es la pendiente de la superficie libre, y si aumentamos el b al cuadrado dividido entre 2g, esa es la pendiente de energía. Entonces, estas tres pendientes son iguales. Vamos a tomar la típica Manning. ¿Qué nos permite determinar? Para un caudal, una altura de escurrimiento. ¿Sí? ¿Cómo es cómo es esta curva? Es una curva así, porque n es igual a
constante, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces determinamos el H más otras ecuaciones, determinamos el perfil de superficie de agua cuando tenemos un flujo gradualmente variado, por ejemplo. También se conoce a las fórmulas de flujo uniforme como predictores de la relación HQ. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo un caudal y determino una H, y si voy cambiando los caudales, voy determinando diferentes H's, y tengo una curva. Pero ¿cuál es la condición? N igual constante si estamos en el caso de Mane. ¿De dónde obtenemos esta N? De tablas. ¿Pero qué significa N igual constante? ¿Se acuerdan? El material es uniforme, no cambia, ingeniero. Correcto. La rugosidad es uniforme, ¿sí? Aquí tenemos Reynolds, ¿sí? Y aquí que tenemos el factor de fricción. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué se llama esto? Y es una curva así. Mejor pasaremos al... No se ve bien. Al Jamboard, ¿ya? Con esto vamos a terminar. Esto quiero que entiendan bien. Perfecto. A ver, se deben acordar de esta. Tenemos el Reynolds. ¿Cuál es la fórmula de Reynolds? Y aquí es el factor de fricción, ¿sí? Que también puede ser N, puede ser cualquier otro. Y eso es así. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? El ábaco de Moody. ¿Sí? Si ustedes ven, a ver, ¿qué es el Reynolds? Vamos, ¿cuál es la fórmula del Reynolds? Fuerzas viscosas sobre fuerzas cinemáticas. No sé, díganme. Reynolds es velocidad media por la profundidad de escurrimiento dividido por la viscosidad cinemática. ¿Sí? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, Inge, está bien. Ya, perfecto. Reynolds. Aquí a este otro lado tenemos el factor de fricción. En el fondo, aquí está la rugosidad, ¿sí? Y el gráfico es así. Si ustedes se fijan, a partir de un Reynolds, ¿ah? Aquí hay un Reynolds. El factor de fricción o la rugosidad, lo que ustedes quieran, el N, etcétera, ¿qué es? Es constante. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos nuestro predictor caudal H, o bueno, aquí quieren D, profundidad de escurrimiento, esto es para N igual constante. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo es válida esta curva? Cuando N es igual constante. Solamente es válida de aquí para allá, ¿sí? ¿O no? Porque si yo vendría acá y el factor de fricción cambia. Si yo estuviera acá, el factor de fricción, a partir de aquí el factor de fricción cambia. Por lo tanto, ya no es constante esto. Por lo tanto, ahí no puedo aplicar la ecuación de Manning. Ojo, entonces, primer elemento, a pesar de que estamos en flujo uniforme, todo lo que ustedes quieran, esto es lo que se llama el régimen
turbulento. De aquí para acá es lo que se llama un régimen de transición. Y este es lo que se llama un régimen laminar. Entonces, si yo quiero utilizar Manning o las fórmulas de flujo uniforme, tengo que asegurarme que estoy en la condición de flujo turbulento. Y donde mi F es constante. ¿Eso qué significa? Que la rugosidad, como es constante, no me perturba a mi perfil de velocidades. Es decir, si yo tuviera aquí mi perfil aquí, mi perfil de velocidades, voy a esquematizarlo, es así, y no pasa nada. Pero si yo estuviera aquí, mi perfil de velocidades sí va a ser afectado. ¿Por qué? Porque ya la rugosidad no es constante. Entonces, estos van a ser diferentes. Entonces, lo que ustedes cuando utilizan Manning, lo primero que tienen que hacer después de haber hecho su iteración y calculado D, calculado B y la viscosidad cinemática, tienen que verificar si están aquí. Si no están en este rango, ojo, tienen que decir, ups, mi Reynolds está por aquí, por lo tanto, tengo un efecto que parece que no es tan importante, pero si están por acá, significa que tienen un efecto laminar. ¿Qué significa efecto laminar? Que la rugosidad, voy a hacer una extrapolación, imagínense que hago aquí en la base del canal un gran zoom, ¿ya? Es decir, si yo tengo el canal y aquí hago un gran zoom, esto va a ser así, ¿sí? Porque en realidad no hay ningún material que sea plano, ¿no? El factor de fricción, ¿qué es? Es la rugosidad de Mikuradse, que es el caso S, que es la medida que hay entre estas protuberancias. Y como es tan pequeña, entonces se pone 1 sobre K sub S y ahí tienen el factor de fricción en valores grandes, ¿no? Y lo que N hace es interpretar esta diferencia en un valor equivalente, N tanto. Pero cuando ustedes hacen un zoom, obviamente ahí está. Por eso se llama rugosidad, no es plano, ¿eh? Es así de rugoso. El hormigón, si es un canal de mampostería, obviamente tiene un valor y eso lo transforman en un factor de fricción o en un N. Entonces, ¿qué significa? Cuando están en régimen turbulento y ustedes tienen su perfil de velocidades, porque en el fondo Manning es una ecuación de velocidad, ¿eh? Entonces significa que estas cositas ni le hacen muesca acá, ¿eh? No altera su perfil de velocidades y ustedes pueden seguir, pero eso es cuando están aquí. Cuando están en esta zona se presenta, significa que ya el F, la rugosidad ya no es variable, depende, entonces, influye. ¿Qué significa? Que aquí ustedes pueden tener, para el primer caso, aquí las líneas de corriente son todas paralelitas, no perjudican. Pero si entramos a estas zonas, hay líneas de corriente que estas protuberancias influyen en el perfil de velocidades y por lo tanto esas líneas de corriente ya no son tan paralelas, sino que siguen el perfil. Y cuando ustedes, es como cuando ustedes tienen una pelota y hay una fricción, hay un flujo por acá, ya aquí el comportamiento es laminar. Entonces estamos hablando, hay una influencia del efecto laminar en el perfil de velocidades. Entonces, si estoy aquí, esta influencia no existe. Si estoy por acá, tengo que saber si estoy muy alejado del régimen laminar, no puede ser importante. Pero si ya estoy por aquí, peor todavía si estoy por aquí, este perfil va a ser alterado. Entonces ustedes lo primero que hagan cuando hacen lo que hemos hecho ahorita, ¿sí? Es altura, velocidad, Reynolds, estamos aquí, perfecto, estoy aplicando bien la ecuación de flujo uniforme porque el tomar n igual constante o la rugosidad me da derecho a eso. Eso es muy, muy importante. ¿Está claro?
¿Aló? Sí, Inge. Perfecto. Y es por eso, vamos a dejar de compartir y aquí vamos a entrar. Con esto terminamos. Y es por eso ¿se ve la pantalla? Sí. Es por eso que como todo el mundo utiliza Manning, perdón, antes de terminar. Entonces, si ustedes se fijan, por lo que acabo de explicarles, la rugosidad es un parámetro clave y por eso es que se llaman fórmulas de flujo resistencia. ¿Ya? Es decir, es cuando tenemos HQ, hay algo que se opone a que circule el agua y es justamente la rugosidad. Flujo resistencia. Imagínense que yo tengo un canal con vidrio. ¿Ya? Este vidrio tiene un coeficiente de rugosidad n lo que sea. Y si yo echo un balde de agua, ¿ya? ¿Este vidrio se va a oponer a que el agua circule? ¿Sí o no? Muy poco, ¿sí? Por eso es que si hay poca resistencia, ¿qué va a suceder? El agua va a escurrir con poquísima altura, pero con una gran velocidad. Es decir, poca energía potencial, gran energía cinética. Mientras que si yo pongo el mismo canal, pero en vez de ser de vidrio, es de un material de piedra, voy a poner piedras aquí, y echo la misma cantidad de agua. Obviamente las piedras se van a oponer a que esta agua circule. ¿Qué significa? Que para vencer esa resistencia, el río va a generar una gran altura pero a poca velocidad. Entonces va a tener gran altura, poca velocidad. Y cuando ustedes van a la ecuación de Manning, eso es lo que hacemos. Poca resistencia, gran velocidad. Alta resistencia, baja velocidad. Estamos hablando de velocidad. Después vamos a aprender qué significa el radio hidráulico. Ustedes me dirán, es área sobre perímetro. No. ¿Qué nos mide el área sobre perímetro? El radio hidráulico es un índice de la capacidad de conducción de un río o de un canal. ¿Por qué área? ¿Y bajo qué perímetro? Esta relación nos da una idea de capacidad de conducción. Mientras mayor es el radio hidráulico, ¿qué significa? Que tiene una gran capacidad de conducción. Menos radio hidráulica, baja capacidad de conducción. Estamos aprendiendo a leer una ecuación de flujo-resistencia. Entonces, si estamos en estos dos casos, poca altura, alta velocidad, ¿cómo será? Baja capacidad de conducción. Altura alta, velocidad baja, alta capacidad de conducción. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente lo único que les da es la posibilidad de la energía disponible. ¿Eh? Porque si yo tengo para ir de A a B, el río, a través de la pendiente, me dice, esta es la energía potencial disponible. Y esa energía potencial, esa energía se va combinando entre altura y velocidad. Entonces, esa es la forma de leer una ecuación de flujo-resistencia. Todas las ecuaciones ustedes tienen que aprender a leer. ¿Ah? Entonces, cuando estamos en un río, donde un río ni es de mampostería, etcétera, etcétera, pero
todos queremos utilizar la fórmula de Manning. Entonces hubo un señor que se llama Strickler, ¿ya? Y que dice, momentito, ¿eh? La resistencia en un río ya no es pues la tablita del libro. Quien da la resistencia es el grano, es decir, la partícula. ¿Y quién es el representante de la partícula o de ese hecho? Es la granulometría. Y él asemeja de que el N de Manning debe venir de la granulometría y está dada por esta fórmula. De 90 a la 1/6 dividido entre 26. Que es de 90, miren, aquí está el 90% y aquí está el D. Este es el de 90. Entonces, quien mejor se adapta a simular esta resistencia que pone un río para que el agua escurra, no es el D50, no, es el D90. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero utilizar la fórmula de Manning, tengo que utilizar con esta transformación de determinar este N a partir de un dato granulométrico. Y eso es lo que se llama la fórmula de Manning-Strickler. Si ustedes quieren utilizar la fórmula de Manning en ríos, utilicen la fórmula de Manning-Strickler. Esta otra fórmula con simplemente el N de un libro no vale. Entonces, aquí. Y hay un par de variaciones, algunos utilizan de 90, bueno, en el caso de Manning-Strickler es este, ¿no? Van a encontrar algunas formulitas que cambian un poquito el 25. Entonces, está claro cómo y cuándo. Ahora, ojo, ¿eh? Esta fórmula vale solamente cuando la resistencia proviene, en este caso, de la rugosidad. Acá sería del tipo de material, voy a decir, ¿sí? Y le vamos a llamar que cuando estamos hablando de un río, el tipo de material que es la granulometría. Entonces, solamente estamos tomando en consideración la resistencia del tipo de material. Imagínense que en vez de ser cuadrado, ahora un río es así, ¿sí? Es muy diferente echar agua en una sección así que una sección así, a pesar de que tengo el mismo grano. Ya sabemos, hay una resistencia debido al grano. Vamos a ver más adelante que esto también genera otra resistencia. Pero eso lo vamos a ver adelante. Entonces, Manning solamente nos da la resistencia del material que compone la sección. Aquí no nos está diciendo nada de otras resistencias, solamente eso. ¿Está bien? Vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante que ustedes empiecen a entender, por ejemplo, de que el radio hidráulico es el parámetro que nos da capacidad de conducción. Y cuando hablamos de capacidad de conducción es la capacidad de llevar agua. La capacidad de transporte es la capacidad de llevar materiales, sedimentos. Cuando llevamos agua, el río utiliza todo lo máximo de su sección. En función, obviamente, a lo que le permite la rugosidad. Cuando estamos hablando de capacidad de transporte, en general es aquello que está pegado al lecho, que son dos elementos diferentes, capacidad de conducción y capacidad de transporte. Después vamos a ver cuál es la capacidad de transporte. Bien, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? A ver, por favor, ¿me confirman? Y exacto. ¿Se entiende? Por favor, a ver, Marilyn, ¿entiende? Nancy, Álvaro.
Sí, ingeniero. Esto es muy, esta parte que es, si ustedes se fijan, no es nada difícil, ¿no? Es simplemente entender el concepto. Y lo que a mí me interesa en mis materias es que entiendan el concepto. Porque después aplicar la fórmula nadie se equivoca, ¿no? Nadie se equivoca a aplicar una fórmula de Manning. Pero lo importante es saber el concepto hasta dónde puedo utilizar Manning. Y si ustedes entienden el concepto, no necesitan resolver 100 ejercicios ni 1000 ejercicios. Con unos cuantos ejercicios ya cualquier otro tipo de ejercicio lo pueden resolver. Muy bien, quedamos acá y nos vemos el viernes entonces, ¿eh? Salvo que haya alguna pregunta. ¿Se han fijado con el ejemplito tan simple ese de que si pasa o no pasa el agua? Ustedes imagínense la diferencia, ¿no? Ustedes muchos no pasa o pasa el agua y en la realidad después no pasa y se cae el puente, ¿eh? Por algo tan simple que es entender la parte conceptual, ¿no? Si ustedes entienden, ¿no? Repito nuevamente, la parte conceptual, inmediatamente se les van a decir, ah, no, aquí tengo que determinar la altura de velocidad, etcétera, etcétera. Puede haber posible erosión, sedimentación. No, a este puente lo voy a poner en 6 metros. Y si alguien les dice, no, pero la altura de escurrimiento solamente es 2 y tantos, basta 3, ojo. Ustedes están haciendo un análisis conceptual de lo que realmente sucede, ¿no? Y muchas cosas, las fallas se producen por eso, porque los modelos conceptuales no son correctos. Y particularmente en el tema del río. Bien, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Buena semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego.